La revolución no es un camino sembrado de rosas, sino una lucha entre el futuro y el pasado. Así lo percibía el gran líder revolucionario e internacionalista Fidel Castro. Desde que entró en las amplias calles de La Habana en el año 1959, después de derrocar al régimen dictatorial de Batista, se esforzó en convertir a una pequeña isla en una gran potencia en cuanto a sus políticas y sus posturas, proporcionándole la atención médica y la educación. El agresor Estado israelí, en su rapaz guerra contra los países árabes y en su cruel ocupación de los territorios donde tienen derecho a vivir libremente los palestinos, al imperialismo de Estados Unidos. Conservó la revolución durante largas décadas, haciendo de Cuba una nación inmune a la explotación, la ocupación y a la hegemonía. Rompió las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Norteamérica después de prohibirle a las empresas estadounidenses el monopolio en su país. Frustró la invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como invasión de Playa Girón, en la que Estados Unidos intentó invadir en el sur de Cuba con el fin de derrocar el régimen de Fidel Castro. Su clasificación como el archienemigo de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos lo expuso a una infinidad de intentos de asesinato. Los revolucionarios cubanos, nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Aunque Cuba se incorporó al movimiento de países no alineados, su líder estuvo del lado de las causas justas y de la resistencia, respaldó abiertamente a los motivos de liberación en el mundo en contra del colonialismo y la ocupación y se enfrentó a las guerras y a las conspiraciones, respaldó a la causa palestina y amó al pueblo palestino, respetando a la resistencia en todas las latitudes del globo. Decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Partió el comandante y se congeló la sangre en las arterias del corazón de Cuba, que latía desde hacía mucho tiempo con el pulso de Fidel. Pero las huellas del líder de Cuba y luchador por la justicia permanecerán en todos los rincones de la pequeña isla y su voz seguirá susurrando en el oído de todo aquel que se levante contra la injusticia hasta la victoria siempre. A solo 2 días de la llegada del presidente Hadi a Adén, los aliados de Sanaa le asestaron a él y a su gobierno un golpe sorpresivo, promoviendo la formación del gobierno de rescate nacional presidido por Abdel Aziz Ben Habtour, siendo este el gabinete de gobierno yemení más numeroso, ya que está compuesto por 42 ministros divididos en partes iguales entre el partido del expresidente y el movimiento de Ansar Allah y sus aliados, pertenecientes a otros partidos y entes. Las funciones principales del gobierno, según el acuerdo político suscrito entre el Congreso y Ansar Allah, son por ahora las de administrar los asuntos del Estado. Lo nuevo de esa acción fue la celeridad con la que se realizó la juramentación del gobierno ante el presidente y demás miembros del Consejo Supremo Político con los que habían asistido de ministro. La presencia de Hadi reaccionó a la noticia de la formación del gobierno con un comunicado de condena, considerando lo suficiente la afirmación de una acción golpista, según lo expresó, y una acción que busca sembrar el caos, afirmando que esto socava los esfuerzos de paz. Finalmente amenazó con perseguir a quienes describió como participantes del golpe. La formación del gobierno no significa interrumpir cualquier acción internacional cuyo objetivo es lograr la paz en Yemen. Mientras que algunos observadores opinan que el anuncio socava las probabilidades de una solución al conflicto existente y torpeda los esfuerzos internacionales, más cuando ésta se adelantó a la visita del enviado de la ONU a Adén, otros cambios descartan esta hipótesis.
Por supuesto, ese paso será enfrentado con críticas de las diferentes partes, pero definitivamente no espero que se convierta en obstáculo para cualquier proceso de negociación. Es un gobierno de emergencia al cual le esperan tareas difíciles, expedientes complejos y espinosos en el ámbito económico, como lo es el de garantizar el pago de los sueldos y el de conservar la estabilidad del valor de la moneda nacional, mientras que el campo de la seguridad tendría que normalizar la situación, consolidar el frente interno y activar las instituciones del Estado. Estas barricadas ya no separan los barrios del sector norte de Alepo Oriental de la parte occidental. Se han abierto boquetes que hacen posible el movimiento a través de los mismos. La magnitud de la devastación en la zona de Sulayman al-Halabi da una imagen clara del sufrimiento que vivió esta zona a lo largo de 5 años y medio desde el inicio de la crisis. Ingresamos al Instituto de Agua del Eje Al-Saab, donde se encuentra el edificio de la dirección. Este estaba muy bien fortificado y cercado de minas y artefactos explosivos. Con la ayuda de los elementos de la unidad de ingeniería, desarmamos las minas y los artefactos y posteriormente entramos al lugar. Por supuesto, el objetivo de la operación era controlar la planta de agua para poder bombear el agua desde el Instituto de Alepo con el fin de garantizarle el agua a la población civil. Nosotros en el Instituto del Agua nos habíamos dirigido directamente para evaluar los daños ocasionados al edificio con el fin de ponerlo en funcionamiento a la brevedad posible, y cabe destacar que pronto estaría funcionando y los empleados volverán a sus puestos de trabajo. La zona ya no es una línea de enfrentamiento, pero definitivamente tampoco es habitable. La magnitud de la destrucción y los artefactos explosivos dejados atrás por los militantes armados antes de huir hacen que sea necesario un largo tiempo para poder devolverle la vida a sus veredas. A lo largo de los años, los medios de comunicación occidentales han lanzado ataques contra Rusia, pero estos ataques han adquirido durante los últimos 3 años el carácter de una campaña sistemática. Más bien se ha ido moldeando con el fin de demonizar a Rusia y a su presidente Putin. La campaña alega que el Kremlin adopta una política agresiva hacia los países vecinos, y a menudo la campaña mediática se centra en que Rusia posee un enorme arsenal nuclear. Desde este punto de vista, parece comprensible la confrontación entre Rusia y la OTAN, ya que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como institución burocrática que trata de sobrevivir por siempre y con el fin de justificar los enormes gastos en armamento y expansión, necesita fabricar un enemigo fuerte y astuto, y al parecer Rusia es el enemigo ideal. De aquí es que se busca una escalada en la campaña de difamación hacia la política de Moscú, inclusive fuera del campamento de la OTAN. Eso se nota, por ejemplo, en los intentos de sembrar la discordia en la relación entre Finlandia y Rusia. No creo que nuestra sociedad acepte la idea de colocar a Rusia en la lista de amenazas directas a Finlandia. Además, nuestros empresarios esperan con impaciencia el levantamiento de las sanciones europeas contra Rusia, porque nuestra economía se vio muy afectada a causa de ellas. Es cierto que la larga historia de las relaciones ruso-finlandesas se vio afectada por capítulos dramáticos, pero los dos países vecinos han tenido éxito inclusive en los peores años de la Guerra Fría, en mantener una ecuación equilibrada en cuanto a sus intereses. Más bien, Helsinki jugó el papel de puente entre Oriente y Occidente. Finlandia ha logrado a lo largo de su historia, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, encontrar una fórmula para tratar con la antigua Unión Soviética y después con Rusia, que le garantice por un lado su plena independencia en la toma de sus decisiones soberanas y por otro lado que le permita mantener buenas relaciones de vecindad y beneficio mutuo con su vecino del este. No parece que la sociedad finlandesa se incline hacia los políticos que ven en Rusia una amenaza para su seguridad nacional y que intentan arrasar a su país al campo de los enemigos de Moscú después de 7 décadas de política de neutralidad militar. Al mismo tiempo, el desafío de pasar en un futuro de una guerra mediática a un conflicto más serio entre Rusia y Occidente no es remoto. El doble estándar no es una política extraña ni nueva sobre cómo trata Occidente con los temas del Oriente Medio.
Francia se apresura para pedirle al Consejo de Seguridad una reunión urgente para discutir la situación en Alepo. El Parlamento alemán le pide al gobierno y a los líderes de la Unión Europea endurecer las sanciones contra Rusia y establecer un puente aéreo hacia Alepo. También por lo que sucede en Alepo, Estados Unidos y Britania consideran imponer sanciones económicas contra Rusia y Siria. Se incrementa el ritmo de esas sanciones a medida que se reduce el área bajo control de los militantes armados en Alepo y a medida que disminuye su influencia. La lógica que prevalece es centrarse en las operaciones militares y hacer de vista gorda en cuanto a cualquier ayuda humanitaria o evacuación de la población civil de las zonas de combate. La diferencia del tiempo en cuanto a la puesta en marcha de las dos batallas de Alepo y de Mosul no fue grande en lo absoluto. Son dos batallas que se parecen en gran medida, especialmente en cuanto a que los objetivos en ambos terrenos vienen siendo las organizaciones takfiríes. Pero las mismas naciones que condenan lo que sucede en Alepo participan en el bombardeo de Mosul. Más de 230 incursiones aéreas fueron lanzadas contra Mosul por los aviones de la coalición liderada por los Estados Unidos. Aquí prevalece el silencio de Occidente. Sin comentarios, nadie acude al Consejo de Seguridad, no hay sanciones y no hay de qué preocuparse. En Mosul, el número de civiles tomados como rehenes por la organización Daesh supera 1.100.000 personas, de los cuales 74.000 lograron desplazarse del lugar, pero nadie en Occidente habla de una crisis humanitaria. Por otro lado, el número de civiles en los barrios del este de Alepo alcanza, según estimaciones de las Naciones Unidas, alrededor de 275.000 personas, quienes también han sido tomados como rehenes. Pero Occidente aquí quiere que el ejército sirio y sus aliados detengan los combates bajo el pretexto del sufrimiento de estos, y a pesar de que el coordinador de los asuntos humanitarios y socorro de las Naciones Unidas dice que más de 16.000 personas se encuentran desplazadas a causa de los combates en la región, este no menciona que más de 80.000 civiles residen en la parte liberada de la ciudad y tienen acceso a la ayuda humanitaria y medicinas del Centro de Reconciliación de Rusia y de las autoridades sirias. Pero porque la batalla por Alepo parece ser una batalla decisiva y clave en cuanto a la crisis de Siria, estos países se apresuran a imponer sanciones internacionales contra Moscú y Damasco. Rusia responde a través de su Ministerio de Defensa diciendo: ¿acaso quieren castigarnos por liberar a los rehenes de Alepo?